Bendiciones y Shalom. Una vez más compartiendo esta versión, la Sefer Davar al Staff, la versión que está actualizada y adaptada al hebreo. Vamos a leer el capítulo 2 de Corintios. Ya terminamos la carta a los romanos, comenzamos con esta de Corintios y vamos a hacer una oración y comenzamos. Padre, te damos gracias, Adonai, nuestro Elohim Todopoderoso, por este tiempo, este momento que tú nos has permitido llegar hasta este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que has hecho esta semana, por el tiempo que hemos podido trabajar, ir a nuestros sitios de trabajo, donde tú nos permites poder de una manera pues compartir y ganarnos el sustento del día a día, Padre. Gracias por todo, gracias por este momento y ponemos este tiempo para que sea tu Ruach, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad guiándonos y abriendo nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra. Seas tú hablándonos a través de ella, en el nombre de Yeshua. Amén, amén. Dice el capítulo 2 de Corintios así. Y también yo, cuando fui a ustedes, hermanos, y no fue lleno de orgullo en palabras o de sabiduría, que les anuncié el testimonio de Elohim, porque no hablé entre ustedes palabras de edad, de conocimiento, sino solo a Yeshua HaMashiach y a él en el madero o en el árbol. Y estuve con ustedes en debilidad y con temor y con mucho temblor. Y mis palabras y mis mensajes no fueron con palabras de sabiduría de los hijos de los hombres, sino en demostración del Ruach y de su poder o fuerza, para que no fuera la emuná, la confianza, la fe de ustedes en sabiduría de los hijos de los hombres, sino en el poder de Elohim. Pero nuestra sabiduría de la cual hablamos es para que los que son suficientemente maduros, pero no es sabiduría de este mundo o de los gobernantes de este mundo, que están llegando a ser nada, sino que nosotros hablamos en lo secreto la sabiduría de Elohim, que ha estado oculta hasta ahora, pero que antes de los días del mundo, Yahweh había decretado que nos traería revelación, que ni uno de los gobernantes de este mundo lo ha entendido, porque si lo hubieran conocido, no hubieran ejecutado al Adón de quien fluye esta revelación. Pero como dicen los Ketubim, los escritos, lo que ojo no ha visto y oído no lo escuchó y no ha subido al corazón del hombre, es lo que ha preparado Yahweh para aquellos que le aman. Isaías 64:4. Y a nosotros nos lo reveló Yahweh en su Ruach, porque su Ruach escudriña todo, también las profundidades de Yahweh. Porque ¿quién entre los hijos de los hombres sabe lo que hay en el hombre, sino el Ruach del hombre, el espíritu del hombre que está en él? Y no hay hombre que conozca lo que hay en Yahweh, sino el Ruach de Yahweh que está en él. Y nosotros no hemos recibido el Ruach Jaulán, el espíritu de este mundo, sino el Ruach de Yahweh, el espíritu de Yahweh, para que entendamos lo que nos ha dado a nosotros Yahweh en su gracia, en su Gesed. Y esto nosotros no lo hablamos en lengua que enseña la sabiduría de los hijos de los hombres, pero sí en la lengua que el Ruach HaKodesh enseña, y lo que se explica espiritualmente en palabras del Ruach se habla. He aquí, el hombre natural no recibe las palabras del Ruach de Yahweh, porque para ellos son necedad, desvarío o tonterías, y ellos no pueden entenderlas, por cuanto ellas son discernidas a la manera del Ruach, del Espíritu. Pero el hombre que tiene el Ruach juzga todo, y a él no lo juzgará hombre, porque ¿quién enseñó al Ruach de Yahweh? ¿O quién lo conoce? Y nosotros, he aquí, tenemos al Ruach HaMashiach, el espíritu de Mashiach. Amén. Isaías 40:13. Yesayahu. Bueno, muy breve este capítulo, pero ¿qué podemos sacar aquí interesante de lo que el apóstol Pablo nos enseña? A ver, dice, está hablando de que él no fue, cuando él enseñó,
a estos seguidores de Mashiach, no son seguidores de Pablo, ojo, ¿no? Son seguidores del Mashiach, porque Pablo en el capítulo anterior dijo, ¿acaso yo morí por ustedes? ¿Acaso fue Apolos o fue Pedro? ¿Quién fue el que murió por ustedes? Fue Yahweh, Yeshua, el Hijo de Yahweh, que murió por nosotros, por ustedes, por nosotros. Así que somos seguidores del Adón Yeshua, no seguidores de hombres, porque si seguimos a los hombres vamos a fallar. Por eso dice la carta a los Hebreos, puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, el que hizo la Torá y el que consumirá todo después con su Torá, con su palabra, porque él va a hacer juicio con su Torá, con su palabra. Entonces es el consumador de la fe, Yeshua, que es la Torá. Entonces aquí él está diciendo, cuando yo fui a enseñarlos a ustedes, no fui con palabras, digamos, de sabiduría de los hijos de los hombres, sino con sabiduría del Espíritu, del Ruach, para nosotros poder comprender esta palabra, estos escritos, ya sean de Pablo, de los apóstoles, de los Sheliach, de los Nevín, de los profetas, o de la Torá, para poder comprender todos estos escritos, o como dicen aquí, Ketubim, escritos. Entonces debemos entrar en un mundo que se llama el mundo espiritual, el Ruach, el mundo de Ruach. Y nosotros le reveló Yahweh en su Ruach, porque su Ruach escudriña todo, también las profundidades de Yahweh. Entonces, ese Ruach, porque cuando leímos en Romanos dice que la Torah, la ley es espíritu, es espiritual, es Ruach, es de espíritu. Y nosotros, una vez que recibimos al espíritu, ¿verdad? No es un espíritu, no es un Ruach de hombre, sino un Ruach de Yahweh, el Ruach de Yahweh que vive en nosotros. Y si realmente Él vive en nosotros, deberíamos estar haciendo las cosas espirituales. ¿Cuáles son las cosas espirituales? Obedeciendo la palabra del Eterno, obedeciendo sus mandamientos, su Torah, sus instrucciones, y haciéndolas por obra, no solamente oidores, sino hacedores, dice por allí Jacob. Entonces, dice, vamos a ver aquí esta parte, y esto nosotros no lo hablamos en lengua que enseña la sabiduría de los hijos de los hombres, pero sí en lenguaje. ¿En cuál lenguaje? ¿En cuál lengua? En el lenguaje del Ruach HaKodesh, que se enseña, y lo que se explica espiritualmente en palabras del Espíritu se habla. Así que, como les dije ahorita, cuando nosotros enseñamos la palabra y la recibimos por emuná, por confianza, por fe. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Que cuando recibimos los escritos, la palabra, la Torá, las instrucciones, las recibimos por fe, por emuná, por confianza. Entonces, cuando el apóstol Pablo enseña, él dice que lo que se está enseñando es en lenguaje del Ruach HaKodesh. ¿Cuál es el lenguaje del Ruach HaKodesh? Les voy a decir cuál es el lenguaje, este que está aquí. Toda la palabra completa es el lenguaje del Ruach HaKodesh. Entonces, no solamente el Nuevo Testamento, no solamente el Brit Hadashah, como suponen algunos, no solamente, es que Jesucristo vino a traernos un nuevo pacto, por lo tanto el pacto anterior quedó anulado, quedó cancelado, hay que quitarlo. Entonces yo le digo a ustedes que quiten de su Biblia el Antiguo Testamento y hagamos como hacen ahora, que solamente le dan el Nuevo Testamento a las personas y ya, listo. Eso es todo lo que necesitan las personas. Pero ¿dónde queda la Torá? ¿Dónde quedan las instrucciones? ¿Dónde queda el juicio del Eterno? ¿Dónde quedan las enseñanzas cuando venga el Eterno a hacer juicio? ¿Dónde queda todo eso? ¿Dónde va a quedar entonces la Torá? Si hacemos eso, nos vamos a convertir como esa generación de ahora, que son las generaciones antinomianistas o sí, vamos a decirlo así. O sea, los que no tienen Torá, los que no tienen instrucciones, los que no tienen ley, los que no les gusta la ley, los que dicen, si me ponen la ley la quebranto, si me ponen leyes las rompo, como dicen en inglés, breaking the law, o sea, rompo las reglas, las normas, las leyes. O sea, no me pongan reglas que no las voy a cumplir. Eso es un espíritu de error, eso es un espíritu de
los hijos de Hasatán, del enemigo, del diablo, porque los que no tienen ley, los que no tienen Torah, los que no tienen instrucciones son hijos del diablo, digámoslo de esa manera, del enemigo, del adversario, de Hasatán. Porque los que no están conmigo están en contra mía, dice Yeshua. Entonces, si ustedes no tienen la Torah y no la reciben por el Ruach HaKodesh, la palabra nunca van a ser enseñados, nunca van a aprender lo que espiritualmente deben aprender, porque la palabra se lee en el Ruach HaKodesh y se aprende, se enseña, porque cuando usted dice Torah no solamente es instrucción, también es enseñanza, también es aprender, aprendizaje, enseñanza, Torah. Entonces, todo esto nosotros defendemos la Torah, yo voy a defender la Torah siempre, a capa y espada. ¿Por qué? Porque gracias a ella, como dijo el apóstol Pablo, yo lo digo también, es que conocí lo que es el pecado. Si no fuera por la Torah, no sabría lo que es el pecado. Y no dejaría yo de pecar, sino que siguiera todavía quebrantando los mandamientos del Eterno. Porque, ¿qué es lo que se supone que debemos hacer? Pues, entrar en este grupo, los que son enseñados por el Ruach de Yahweh. ¿O quién lo conoce? Nosotros. Y aquí tenemos el Ruach HaMashiach. Nosotros tenemos el Ruach del Mashiach. ¿Cuál es el Ruach que tenía el Mashiach? Pues el Ruach que obedecía, el Ruach que no quebrantaba la Torah. Por eso leíamos en una parte en Romano, al principio de Romano, que decía: porque no hay condenación para los que andan como el Mashiach. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice en la Reina Valera. Entonces, ¿cómo estaba el Mashiach? ¿Cómo andaba el Mashiach? Pues en obediencia. ¿En obediencia a qué? A la palabra, a la Dabar, al Logos, a la Torah, a las instrucciones, a las enseñanzas. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto y entramos en este campo que se llama el espíritu, el campo espiritual, ¿verdad? Vamos a empezar a obtener no una sabiduría humana, como dice aquí el apóstol Pablo, la sabiduría que los reyes llevan y eso, porque esas son sabidurías humanas de hijos de hombres. Debemos entrar en la sabiduría del Eterno, sabiduría de Elohim. Nosotros hablamos en lo secreto la sabiduría de Elohim que ha estado oculto hasta ahora. Hasta ahora, es decir, ya ustedes no pueden decir, no, es que eso sigue oculto. No, ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos Mashiach, tenemos al Mesías. ¿Ve? Dice, hasta ahora, porque antes de los días del mundo, Yahweh había decretado que nos traería revelación. Es decir, antes de todo, por eso dice Juan 1:1, vuelvan a leerlo. En el principio, esto parece un poema hebreo, pero es así. En el principio era el Logos, era la Dabar, era la palabra, era la Torah, era la enseñanza, la instrucción. Y eso se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, eso quiere decir que Yeshua es la Torah viva que nos da la vida a nosotros y nos lleva a la obediencia para que tengamos ese espíritu de Yahweh de obediencia y ya salgamos de ese grupo que se llama gentiles, el grupo de los gentiles que no tienen Elohim. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Los que no hagan como los gentiles, que ellos no tienen a Dios, no tienen ley, no tienen Torah, no tienen instrucciones. Entonces, entendamos esto, porque la verdad es esta y la verdad nos va a hacer libre de el pecado, de la transgresión. La verdad nos va a hacer entrar en un ámbito espiritual donde vamos a proclamar esta palabra, vamos a decir, no quebrantaremos tu Torah nunca ni en ninguna manera. Vamos a obedecer tus mandamientos, vamos a seguir tus instrucciones, vamos a seguir la palabra del Eterno en espíritu, en ruach y en fe. Pero todo esto se hace por fe, como lo hizo Abraham. Abraham, el padre de la fe, ¿qué fue lo que hizo él? Se le dio la palabra, se le dio la Torah, la instrucción. Ve, lleva al niño, lleva al muchacho, entrégalo como un sacrificio, ¿verdad?, al altar. ¿Y qué hizo Abraham? Siguió la palabra en obediencia y con fe.
Él dijo, ok, si esa es la palabra, yo lo voy a hacer. ¿Qué hizo Naamán? Naamán, un sirio, soldado, él estaba lleno de lepra. Y le dieron la instrucción, fue a Elías, y Elías le dijo, ve, Elías o Eliseo, Elías, le dijo, ve y lávate en el Jordán 7 veces en el río. Y él fue, pero al principio no quiso creer. Él dijo, pero si tenemos ríos mejores que este. Y el siervo le dijo, ve y haz como dijo él, mejor haga y cumpla la palabra para que se cumpla lo que dijo el profeta. Y cuando él fue y se lavó en el Jordán, dice que salió como un bebé, como la piel de un bebé, limpio. Entonces, si nosotros seguimos la palabra del Eterno y seguimos al Dios de Israel, al Elohim de Israel, al Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, y nos volvemos al Eterno y nos injertamos en Israel y empezamos a seguir por fe todas estas palabras, toda la Torá y los profetas, y creemos en Yeshua, que eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que esa es su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Yeshua? Que nosotros hagamos teshuvá, nos arrepintamos, nos volvamos de nuestras transgresiones y nos volvamos ¿a dónde? ¿A quién? Al Padre, a la Torá, que estaba desde el principio, siempre estuvo la palabra. Entonces, esto es lo que dice. He aquí, el hombre natural no recibe las palabras del Ruach de Yahweh. Es decir, el hombre natural no quiere recibir la Torá, no quiere recibir lo que la Torá trae espiritualmente, porque para ellos son necedad, desvaríos, tontería. Y si ustedes ven esas personas que dicen, no, eso que la Torá está abrogada, que la Torá está abolida, que la Torá ya, eso es, el que está bajo la Torá está bajo maldición, que ya no estamos bajo la ley, que ya, ok, todas esas personas que siguen eso, ya podemos comer cerdo, ya podemos hacer esto, podemos tener a un hombre, a una mujer, podemos casarnos con animales, podemos casarnos con el de nuestro propio sexo, podemos hacernos tatuajes, podemos hacer todo porque ya no hay ley, ya no hay Torá, ya no podemos seguir la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, dicen algunos. Si ustedes creen en esos, esas son personas que ven eso como tonterías. Entonces, no sigan a esas personas. Sigan al Espíritu de Yahweh, sigan la Torá, sigan a Yeshua y verán la diferencia. Como consejo los doy y vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana seguimos viendo. Hasta ahora el apóstol Pablo no enseña nada en contra de la Torá, hasta donde hemos leído, y seguimos confirmando entonces sus enseñanzas. Oramos y nos despedimos. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre eterno, gracias por tu Ruach, por tu Espíritu, ese Espíritu que nos da el aliento, la fuerza para poder proclamar tu palabra, llevar el mensaje, la besorá, la buena noticia a todas las personas que quieran recibir este mensaje, y que seas tú abriendo los ojos de cada uno de las personas que están escuchando estos audios, que cada día se están injertando, se están añadiendo al camino, a tu palabra, a tu dabar, a tu Torá, y están haciendo y obedeciéndola, Padre, porque ese es el objetivo que tú nos has fijado a nosotros, que debemos guardar tus mandamientos y hacernos parte de sus discípulos, Padre, y nosotros queremos ser sus discípulos. Por eso queremos entrar en este grupo y que tú nos aceptes, y ya no ser más rechazados, sino ser aceptos por ti, Padre, y ser santos, apartados como tú nos lo pides, Padre eterno. Gracias por todo, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo de lectura, de reflexión. Que sea tu Espíritu Santo siempre en nosotros, el Ruach HaKodesh, guiándonos en todo momento. Bendecimos tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén.